En este ejercicio tenemos que trabajar con funciones, tenemos que trabajar con logaritmos y tenemos que trabajar con algunas propiedades que nos permitan dar con lo que nos piden. En este caso nos dicen que f de x es igual al logaritmo en base 3 de x, que sería lo que está acá. Esa es la definición de la función. Y nos dicen que si f de a cubo es igual a n, entonces calcular f de 3a. Ya. Vamos a considerar entonces, o partir de este punto, sabemos la función, la conocemos. Entonces, si nos piden evaluar f en a al cubo, vamos a tener que ocupar esto, ¿ya? Es decir, las veces de x lo hará el a al cubo, es decir, lo tendremos que reemplazar ahí y por lo tanto ahí. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. F de a cubo es igual al logaritmo en base 3 de a cubo. Y todo eso me dicen que es igual a n, así que esto tiene que ser igual a n. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí nos queda que logaritmo en base 3 de a cubo es igual a n. Ahora, podemos ocupar propiedades de logaritmo y sabemos que cuando tenemos una potencia dentro de un logaritmo, el exponente puede salir fuera del logaritmo. Por lo tanto, nos va a quedar 3 veces por el logaritmo en base 3 de a. Y eso es igual a n. ¿Ya? Es decir, este exponente 3 salió fuera del logaritmo. Ahora lo que podemos hacer es ese 3 que está multiplicando pasarlo dividiendo, por lo tanto nos va a quedar que logaritmo en base 3 de a es igual a n partido en 3. ¿Ya? Quedémonos con eso por el momento. Y ahora observemos lo que nos piden. Lo que nos piden lo vamos a trabajar acá. Nos piden calcular f evaluado en 3a. F evaluado en 3a. Si aplicamos la definición nuevamente de la función, que es f de x igual logaritmo en base 3 de x, entonces esto debería ser igual a logaritmo en base 3 de 3a. Ahora, tenemos un producto dentro del logaritmo. Podemos aplicar la propiedad del logaritmo que dice que si tenemos un producto podemos separar en una suma de dos logaritmos. El logaritmo en base 3 del primer factor, es decir 3, más el logaritmo en base 3 del segundo factor, es decir, igual a. El primer logaritmo vale 1, porque cuando se repite la base con el argumento, el logaritmo vale 1, es decir, 3 elevado a 1 me da 3. Y por lo tanto nos queda lo siguiente, 1 más el logaritmo en base 3 de a. ¿Ya? Y llegamos a estos puntos. Lo que nos piden, es decir, f de 3a es igual a 1 más el logaritmo en base 3 de a. Pero logaritmo en base 3 de a lo tenemos acá. Lo descubrimos, es n partido en 3. Por lo tanto, reemplazando, nos queda que f de 3a es igual a 1 más n partido en 3, ¿ya? Que sería la solución. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. N partido en 3 más 1 o 1 más n partido en 3. ¿Ya? Espero que se haya entendido y nos estaremos viendo en otro ejercicio.